podemos ahora sí darle un peso específico a los antioxidantes. Entonces, primero vamos a definir claramente qué son un antioxidante. Cuando ustedes, los pacientes preguntan, oiga doctor, es que estoy tomando un antioxidante y es que tengo estrés oxidativo. Bueno, cada una de las definiciones que hemos dado les va a servir como un arma para decir, bueno, tú tienes esto y tienes esto. Pero si no tenemos definido qué es cada uno de ellos, es más difícil. Entonces, vamos a repasar. Un radical libre es una sustancia, es una molécula o un átomo que es capaz de reaccionar fácilmente y que no tiene pareja y siempre anda buscando con quién juntarse. El problema es que causa daño porque al cambiar una molécula la puede volver otro radical libre. Todas las dos más importantes ya quedamos que es la superóxido dismutasa y el hidroxilo. Son los más importantes de las especies reactivas de oxígeno. Tenemos toda una gama de alteraciones de daño que dan desde daño al DNA, membranas celulares, en fin, asociado a enfermedades que van desde problemas neurodegenerativos, como lo pueden ser el Alzheimer, el Parkinson, hasta alteraciones que van como el cáncer. Entonces, si tenemos esto ya en contexto, ahora podemos darle un peso real a lo que son los antioxidantes. De hecho, este artículo que encontré muy bonito, que se llama Antioxidantes, Ciencia, Tecnología, Aplicaciones, fue hecho en Canadá y es una cosa preciosa porque vienen unas definiciones excelentes sobre lo que son los antioxidantes y cómo se aplican hoy en día. Este artículo es de 2009, si no mal recuerdo, y lo que pueden ustedes encontrar en este artículo es toda la explicación de cómo hoy en día los antioxidantes son la clave para muchas situaciones y cómo se están aplicando en ciencia y en tecnología. Entonces, tomando en consideración este artículo, tomé la definición que me encantó en este artículo, el cual dice que los antioxidantes son un sistema biológico. En un sistema biológico se pueden definir como cualquier sustancia que, estando presente en concentraciones bajas en comparación con las de un sustrato oxidable, retrasa significativamente o evita la oxidación del sustrato. En otras palabras, son sustancias que no importa si estando en concentración baja o alta, ¿sí?, tiene esta capacidad de evitar daños por la oxidación. Entonces, todos los sustratos oxidables pueden ser moléculas que se encuentran en alimentos, en materiales biológicos, ya dígase carbohidratos, lípidos, proteínas o el mismísimo ADN. De alguna manera, lo que estamos viendo aquí es que le dan este enfoque como más completo. Es decir, en un sistema biológico que podemos estar hablando de un humano, una planta, ¿sí?, tiene esta capacidad de evitar la oxidación. Eso sería un antioxidante. Y ya vimos que los antioxidantes lo que hacen o evitan es el daño por radicales libres. De hecho, en esta imagen, lo que ustedes pueden apreciar es esta situación del antioxidante y el radical libre. Por ejemplo, el antioxidante lo que hace es, el radical libre, pues ya quedamos que siempre anda, si le falta siempre un electrón, ¿no? Siempre anda buscando con quién unirse porque le hace falta un electrón para completar ese par, es decir, ese que le hace falta para que no esté reaccionando con nada. Entonces lo que hacen los antioxidantes son pasar ese electrón hacia el radical libre para que ese radical libre deje de serlo. Entonces esa es la realidad del antioxidante. Se dedica exclusivamente a donar esos electrones para que el radical libre deje de serlo. Entonces, si vemos un poquito la historia del contexto anterior y ahora vemos la historia del antioxidante, los antioxidantes pueden ocurrir como constituyentes naturales entre los alimentos, como ya lo platicamos, y pueden ser intencionalmente añadidos a los productos o formados en un procesamiento. Eso quiere decir que a partir de saber que el antioxidante tiene esta capacidad, anteriormente se comenzó a buscar cómo hacer para que las sustancias mejoraran en su calidad, promoviendo o evitando la oxidación. Sobre todo lo que se vio es que en el caso de las grasas, esto era muy común. Si ustedes ponen cualquier grasa en cualquier lugar, se van a dar cuenta que se oxida muy, muy rápido.
y esto se debe a que muchos de los carbonos quedan desapareados en las grasas, y esto facilita que se le comiencen a unir estas reacciones de oxígeno que van a terminar por producir que se oxide. Si ustedes ponen cualquier sustancia grasosa, sea manteca, aceite, lo que sea, y lo dejan al aire libre, déjenlo un buen rato y van a ver cómo en un tiempo se empieza a oxidar, aunque ustedes no lo toquen, no le pongan nada, porque tiene esta capacidad. De hecho, los primeros usos que se le dieron fue porque estaban viendo que había sustancias que cambiaban de su textura y su conformación inicial. Un ejemplo de esto es que en 1797 se comenzó a observar que en el vino, por ejemplo, había ciertas cosas que le beneficiaban para evitar la oxidación, ¿no? O para aumentarla. Por ejemplo, en el caso del vino, ¿sí? Inhibir la oxidación del vino fue importante. De hecho, esto hace que, fíjense nada más, esto hace que el vino perdure mucho tiempo. Los mejores vinos evitan esa oxidación. Aunque tienen reacciones dentro que facilitan la fermentación, no le permiten que se oxide. ¿Qué pasa si ustedes abren un vino? Lo dejan ahí, ustedes dicen, ahorita me voy a tomar un vino. Ustedes tienen que tenerlo bien sellado. Si dejan que entre el oxígeno, después ese vino lo dejan un par de días y comienza a saber a vinagre. Se descompone. Ese es un efecto de la oxidación. Y eso es lo que se daban cuenta. De hecho, si se piensa en la cuestión del embotellado durante el siglo XVI, el siglo XV, lo que ustedes se van a dar cuenta es que todo el mundo estaba buscando la manera de conservar sus vinos más tiempo. Porque anteriormente el vino, pues bueno, se tomaba la uva, se fermentaba y casi era el vino fresco, ¿no? Pero en este caso los buenos vinos, los que se fueron añejando, el problema que tenían es que se echaban a perder. Y ellos se dieron cuenta que tenía que ver con la oxidación. Entonces, hoy en día, lo que se hace es que todos los vinos se envasan a vacío para evitar que el oxígeno esté ahí causando reacciones que den un mal sabor al vino. De hecho, hay una teoría a la cual llamamos la teoría del envenenamiento del catalizador, porque todavía existía este problema de, bueno, ¿por qué se está envenenando las sustancias? ¿Por qué se están envenenando? Entonces pensaban que era el catalizador, es decir, donde se guardaba. Pero la verdad es que no estaba sucediendo así, ¿no? Se demostró por primera vez la participación de esta situación del oxígeno atmosférico con la oxidación de los ácidos grasos. Un ejemplo de esto es muy simple. Por ejemplo, lo que se veía es que la grasa se dejaba en alguna superficie y al cabo de un tiempo comenzaba a oler a rancio. Y esto demostró que había una razón entre la atmósfera y la grasa. No se sabía cuál era. A partir de ahí se comenzó a tener esta idea de qué es lo que está causando el daño en la grasita. Más tarde se encontró, por ejemplo, que la oxidación en grasas insaturadas podían generar estos olores rancios, por ejemplo, en los aceites de pescado. Si ustedes huelen cualquier situación, cualquier alimento que contenga una cantidad de grasa, etcétera, lo que hace que ustedes inmediatamente digan esto no está bueno es precisamente la oxidación de la grasa. Ustedes pueden agarrar carne de cerdo, carne de res, cualquier alimento que tenga una cantidad de grasa, y lo primero que les va a decir a ustedes que ese alimento ya no está en buenas condiciones es la pérdida precisamente de este equilibrio por el aumento de oxidación de la grasa. Si ustedes ven algún alimento que huele mal, generalmente lo que les da ese olor es esta cuestión de la oxidación de las grasas, ¿no? De hecho, el trabajo más antiguo sobre el uso de antioxidantes para retrasar la oxidación, pues apareció por ahí de 1843, en la que un investigador en Francia, de Champs, mostró que un ungüento hecho a base de manteca de cerdo y que contenía benjuí, que pues es una sustancia a base de vainilla, y otra que tenía populín, que es a partir de brotes de álamo, no se hacían rancios. Es decir, usaba la manteca de cerdo, pero si les añadía estas dos sustancias, el benjuí y el populín, lo que sucedía es que esta manteca de cerdo no se echaba a perder igual que aquella que no tenía. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Bueno, lo que pasa es que pues, los brotes de álamo y el benjuí que se obtenía de la vainilla se comenzaron a dar cuenta que evitaba la oxidación. De hecho, hoy en día el benjuí es tan popular que en muchos hospitales se utiliza para pegar algunas, por ejemplo, curaciones, y a lo mejor algunos de ustedes lo usan a lo mejor en su consultorio o lo han visto utilizar en un hospital. Se utiliza para hacerlo como un antiséptico también, es decir, se utiliza para evitar que alguna herida se infecte, etc. Ha resultado una excelente solución para problemas de este tipo como antiséptico, ¿no?
pero lo que tiene es que evita precisamente la oxidación. Entonces ellos lo utilizaban, Deschamps lo utilizó para evitar la oxidación de la manteca de cerdo, y esto le fue bastante bien. Curiosamente, los primeros informes sobre antioxidantes empleados para los alimentos grasos y su uso, pues bueno, fueron de 1852, casi 10 años después de que Deschamps viera esta situación, estas observaciones de la manteca, ¿no? De hecho, ellos también informaron de alguna manera que algunas otras sustancias o otro tipo de materiales como la corteza del olmo era eficaz para la preservación de la grasa de la mantequilla y manteca de cerdo. Es decir, hay muchas plantas, muchos cortezas de árboles que tienen esta capacidad antioxidante. De hecho, esta es la manera en que se conservaba en la antigüedad todo lo que tenía que ver con mantequilla y manteca. No crean que todo siempre estuvo en un recipiente de plástico. Y precisamente la situación siempre ha sido evitar la oxidación. Si ustedes se fijan en casi todo, todos los alimentos embotellados, enlatados, tienen dos características indispensables. Uno, que no les dejan entrar oxígeno, es decir, al vacío. O dos, están envueltos de una manera que lo está envolviendo evita el contacto con cualquier situación externa. Y yo les estoy hablando desde un bote de crema hasta lo que ustedes se puedan imaginar. Los botes de leche, ustedes piensen nada más en el Tetra Pak y van a ver que buscan la manera de evitar la menor filtración de oxígeno, de manera que la leche se conserve el mayor tiempo posible. De hecho, después, Moro y Dufraisse informaron por primera vez la posibilidad de utilizar compuestos sintéticos fenólicos para retrasar la descomposición oxidativa de los alimentos. Entonces, los primeros alimentos conservados tenían de alguna manera, se les fue añadiendo fenol. Sin embargo, pues esto no fue un fenómeno totalmente bueno para la industria alimenticia. Es decir, los primeros alimentos enlatados y enfrascados a los cuales se les añadieron fenoles no resultaron tan buenos porque cambiaban los alimentos de sabor y de consistencia. Siempre lo mejor ha sido comer en fresco. Sin embargo, al tratar de cambiar esto, se comenzaron a dar cuenta. Voy a ponerles un ejemplo muy claro. Durante la Segunda Guerra Mundial, el problema de, como dije, las guerras, pues uno tiene que llevar alimentos. Entonces, el problema era a todas las tropas americanas darles de comer. ¿Y cuál fue la manera de solventar este problema? Puesto que no podían estar comiendo, pues obviamente en Europa, porque ahí pues no había quien les diera de comer, estaba ocupado por los nazis. Y entonces lo que sucede fue un fenómeno muy interesante. Primero lo que hacen es todo lo que tenía que ver con aluminio, todo lo que era metal, se comenzó a llevar a las fábricas para enlatar alimentos. Eso fue lo primero. Y lo segundo es que todos los alimentos que se enlataban sabían horrible, porque todavía no estaba bien claro cómo se iban a conservar. Sin embargo, ya comenzaban a haber algunos intentos de mantener los alimentos en buen estado. Entre ellos era mantenerlos dentro de aceite, mantenerlos en salmuera, es decir, en agua con sal. Y poco a poco se dieron cuenta que algunas sustancias eran capaces de mantener este sabor. De hecho, hoy en día, si ustedes revisan casi cualquier situación que requiera conservación, van a ver dos sustancias: o tiene una sal o tiene benzoato de sodio, y las dos sirven como antioxidantes, pero lo más importante, están selladas. Si ustedes ponen un antioxidante mineral como los que acabo de nombrar, pero no está sellado, no va a funcionar. Sin embargo, una sustancia a la cual ustedes agregan algún fenol o alguna sustancia antioxidante, y véanlo muy fácil, en casa casi todo el mundo lo ha hecho. Cortan un aguacate o quieren hacer algo con aguacate, y para que no se ponga negro el aguacate, todo el mundo adhiere algo a ese aguacate, y generalmente lo que hacen los buenos restaurantes es añadir algo de limón para evitar que ese aguacate se ponga negro. Entonces, esta es una forma muy simple de ocupar el conocimiento de los antioxidantes a cosas tan triviales como lo puede ser un alimento para un restaurante. Pero en el momento de la guerra, pues lo que se necesitaba era llevar grandes cantidades de alimento. De hecho, los primeros alimentos enlatados no eran ni siquiera de buena calidad, sabían horrible, y el segundo problema es que no eran fáciles de abrir, porque se sellaban y a veces ni siquiera había manera de abrirlos. De hecho, la invención del abrelatas vino mucho después de la guerra. Las latas se abrían con cuchillos, vaya. Es decir, había muchos problemas. Otro problema que tenía la falta de oxígeno, pues es que muchos de estos alimentos se golpeaban y venían enfermedades como el botulismo, donde se metían algunas bacterias, y bueno, venían otros problemas como era el que se descompusieran los alimentos por bacterias. En fin, podemos tener una gran cantidad de información sobre lo que ya pasó históricamente
en la conservación de alimentos. Podemos ahora sí darle un peso específico a los antioxidantes. Entonces, primero vamos a definir claramente qué son un antioxidante. Cuando ustedes, los pacientes preguntan, oiga doctor, es que estoy tomando un antioxidante y es que tengo estrés oxidativo. Bueno, cada una de las definiciones que hemos dado les va a servir como un arma para decir, bueno, tú tienes esto y degenerativos, como lo pueden ser el Alzheimer, el Parkinson, hasta alteraciones que van como el cáncer. Entonces, si tenemos esto ya en contexto, ahora podemos darle un peso real a lo que son los antioxidantes. De hecho, este artículo que encontré muy bonito, que se llama Antioxidantes, Ciencia, Tecnología, Aplicaciones, fue hecho en Canadá. Y todas las dos más importantes ya quedamos que es la superóxido dismutasa y el hidroxilo. Son los más importantes de las especies reactivas de oxígeno. Tenemos toda una gama de alteraciones de daño que dan desde daño al DNA, membranas celulares, en fin, asociado a enfermedades que van desde problemas neurodegenerativos. Pero si no tenemos definido qué es cada uno de ellos, es más difícil. Entonces, vamos a repasar. Un radical libre es una sustancia, es una molécula o un átomo que es capaz de reaccionar fácilmente y que no tiene pareja y siempre anda buscando con quién juntarse. El problema es que causa daño porque al cambiar una molécula la puede volver otro radical libre. Es una cosa preciosa porque vienen unas definiciones excelentes sobre lo que son los antioxidantes y cómo se aplican hoy en día. Este artículo es de 2009, si no mal recuerdo, y lo que pueden ustedes encontrar en este artículo es toda la explicación de cómo hoy en día los antioxidantes son la clave para muchas situaciones y cómo se están aplicando en ciencia y en tecnología. Entonces, tomando en